Gracias a Dios por nuestra experiencia cúltica. Estamos felices de encontrarnos en otro de nuestros miércoles de salud mental. Me alegra que participemos de un culto de un valor espiritual especial para nosotros en todo lo que hacemos, porque todo lo que se desarrolla dentro de un culto es territorio de bendición. Allí Dios está enviando bendición y vida eterna. Si entendemos la idea de la congregación como ese estar juntos y en armonía en este ambiente alrededor de la honra y la gloria que le damos a Dios. Estamos en este programa de salud mental donde Dios nos está permitiendo descubrir las cosas que debemos trabajar y superar, y nos está dando herramientas para lograr desarrollar una manera de pensar y de vivir acorde con todo lo que Él nos ha concedido. Porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Y esto es muy aplicable en este tema de la autoestima, porque en lo que vamos a trabajar hoy vamos a descubrir el origen de fondo de la autoestima y de la enfermedad de la autoestima. Y las canciones que hoy se han cantado proporcionan una orientación, y qué bonito es que la orientación tenga este carácter devocional, ¿ya? Hay por lo menos 3 canciones que están relacionadas con la idea, entendiendo que la forma como uno puede ir desarrollando su autoestima es teniendo la capacidad para entender lo que somos según Dios, lo que tenemos dentro del presupuesto de Dios, que Dios nos revela todo esto a través de sus razones, su palabra y su espíritu. Por eso cuando decimos es por ti que me despierto cada día, es por ti que tengo vida y salud, si hay sustento y alimento, si hay consuelo en mi dolor, si algo puedo ser, Señor, es por ti. Es decir, algo que puedo llegar a hacer y algo que puedo confirmar en mi ser, necesariamente me lleva a descubrir que todo esto me llega de Dios. Por eso en nuestro cántico expresamos en el coro, y es por ti que hay esperanza, que hay vigor, y es por ti que somos tus hijos, Señor. Si algo somos, Dios, es por tu gran amor. Lo que recibimos de ti, ponemos de ofrenda a tus pies. Qué canción más bonita, qué sentido más hermoso de esta expresión espiritual. Es por ti que anhelamos ver tu gloria, es por ti que forjamos nuestro ser. Si logramos ver errores que nos impiden continuar, si algo podemos ser, Señor, es por ti. La otra canción tiene que ver con la misma idea, pero manifestada como conocimiento de la gracia de Dios. Cada promesa que puedo hacer, cada oración y paso en fe, cada diferencia que pueda hacer es por tu gracia en mí. Sí, es por Él. Él lo ha hecho posible porque así me ha hecho, porque me ha dado no solo una consistente
posibilidad existencial, me ha dado también entonces caminos suficientemente claros para vivir la plenitud de todo lo que Él ha colocado dentro de mí. Cada montaña que puede escalar, cada esperanza que en mí vea brillar, cada bendición que pueda dejar es por su gracia en mí. Y la otra canción, he de esperar, y esto es para indicar que nuestras acciones deben estar movidas por las razones de Dios. Nuestras posiciones en la vida las tomamos alrededor de lo que Dios muestre, porque al final todo lo nuestro está presupuestado para vivir conforme al mandamiento de Dios. He de esperar en el Señor, aprender a oír su voz y a su tiempo Él me dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. Que el Señor nos revele todo esto como una cosa definitiva para que nosotros podamos valorar lo que somos a partir de lo que Él nos da. Padre eterno, gracias por este culto en el que nos estamos encontrando en este ambiente espiritual de la congregación. Gracias, Dios mío, porque somos tu iglesia y estamos expuestos a las cosas buenas que tú nos concedes en función de la revelación de tu palabra, porque nos hablas, Señor, y aquí estamos para recibir esa palabra que nos conduzca a una restauración de fondo de la salud nuestra, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de vivir, para que podamos superar todas las expresiones de la locura en las que vive el mundo y poder nosotros elevar nuestra existencia a la altura de tus presupuestos de valor eterno. Ayúdanos a conocer tu voluntad a través del conocimiento de tu revelación, a través de la palabra que nos concedes. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por todo esto y estamos abiertos a todo lo que quieras darnos y hacer en la vida nuestra, Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, siéntense, por favor. Al ir colocando todas estas ideas sobre la autoestima en la perspectiva válida, en la perspectiva correcta, desde el cristianismo, entiendan. Nosotros manejamos nuestros planes terapéuticos, estamos en una terapia, la terapia en nuestro culto de salud mental. Y todos nuestros programas terapéuticos obedecen a razones. Y nos movemos alrededor de razones. Y las razones son las de Dios a través de la palabra. Estamos siendo tratados por Dios con principios de orden filosófico que mueven nuestra psicología. Esos principios filosóficos se llaman evangelio. Y es una manera de pensar, es una manera de vivir. Y con todo eso como presupuesto aplicamos en las necesidades nuestras, en los territorios de vacío existencial nuestro, en las situaciones donde estamos afectados a todo nivel. Nosotros usamos la terapia de nuestra fe. La terapia de nuestra fe es el conocimiento de la palabra de Dios aplicada a la cotidianidad de la vida nuestra. Y cuando entendemos la autoestima de la forma saludable que se debe entender, descubrimos que esa visión de nosotros mismos que produce el aprecio válido que nos damos, se origina, como ya lo hemos dicho, en la visión objetiva de nosotros mismos. Nos vemos bien, nos vemos correctamente,
si yo me veo bien en función de lo que realmente yo soy, voy a terminar desarrollando una autoestima suficientemente objetiva que se expresa como una condición de cordura existencial. De modo que no me voy a ver más pequeño de lo que soy. De hecho, no voy a buscar la forma de verme más grande. Por otro lado, una de las virtudes de la autoestima saludable es que yo no me tengo que comparar con nadie. Cuando yo tengo necesidad de compararme, hermanos míos, tengo un problema, porque estoy demostrando que tengo temores, que tengo complejos y que estoy expuesto a verme solo en relación con lo que veo en los otros, y entonces en ese juego de intereses termino perdiendo siempre, porque nunca veo como debo ver objetivamente al otro y nunca veo como me debo ver objetivamente a mí mismo. De hecho, eso demuestra que no tengo paz por dentro, y eso está indicando un problema serio en donde se va a expresar el asunto como una autoestima enferma, porque no es objetiva mi visión de mí mismo. Espiritualmente hablando, no he recibido revelación de lo que soy, porque cuando recibo esa revelación, construyo una visión objetiva de mí mismo y termino construyendo una autoestima saludable. Ese es el texto de Romanos 12:3. Ese texto que es la base de toda esta reflexión sobre la autoestima y que con frecuencia nosotros tenemos que estar regresando a él. No os conforméis, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjese que si se habla de fe, está hablando de revelación, de creerle a Dios, de visualizar cosas que Dios muestra. Y Dios habla claro acerca de cada uno de nosotros a la luz de su palabra. Y es la estructura de fe que alcanzamos, la madurez para vernos a la luz de la revelación divina, es la que va a producir en nosotros ese impacto que nos va a llevar a vernos como válidamente tenemos que vernos. Y entonces cuando se da eso, aprendemos a vernos con los ojos que Dios nos ve. ¿Ve? Es una visión, entonces, insisto, de fe, una visión de fe. De esa forma nosotros desestimamos las visiones personalísimas y los criterios de los otros para escuchar a Dios hablar acerca de nosotros, ¿ya? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es la cordura de la fe. Es la cordura que se produce en nosotros bajo los efectos de una visión clara de lo que Dios dice en relación con nosotros. Es una visión, entonces, de profundidad que no obedece a cosas circunstanciales,
ni a la interpretación de nuestros estados anímicos ni emocionales, sino que es una visión de profundidad. En los términos del salmista, es una petición que se le hace a Dios para que desnude realidades de nuestra propia vida que aún no suben a la conciencia nuestra como ser humano. En el Salmo 139, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, es esa idea de decirle al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Dice: y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por la ruta consistente, por la ruta objetiva, guíame en el camino eterno. Siempre menciono que la palabra eterno no siempre significa algo que permanece, sino algo que tiene consistencia. Algunas veces eso significa, tiene consistencia. Guíame por la ruta consistente de la vida, ¿ya? Por un territorio donde lo que yo veo tenga sentido acorde con el sentido que tú le has dado a mi existencia. Cuando dice examíname, siempre quiero que entiendan, no está diciendo, es que como tú no detallas en la vida mía, dedícame un tiempito y visualiza lo que hay en mí. No, lo que él está diciendo es: yo sé que tú sabes quién soy yo, qué se está dando en mí, por tanto te pido que me reveles lo que tú sabes. El examíname en términos de interpretación de la expresión figurada es: por favor, Señor, yo necesito saber qué hay en mí, quién soy yo, en dónde estoy, a dónde he llegado, si me estoy dirigiendo bien o mal, y si descubre que en mí se está pervirtiendo algo, avísame y dame la oportunidad de hacer replanteamientos oportunos para no perderme. Fíjense que esa es la necesidad, porque es sobre eso que se construye la autoestima saludable. Quien más tenga capacidad para oír a Dios hablar acerca de la propia vida, es el más cuerdo de todos. No es el que más se le ocurran cosas acerca de él. No es el más orgulloso de lo que él es por lo que otros dicen o por los logros que obtienen. No, es aquel que tiene la mejor, disposición y capacidad para entender en la revelación lo que Dios dice acerca de su vida. En la frase que en hebreo se aplica a Jesús, que es una expresión muy bonita en la poesía, dice: como en el rollo del libro está escrito de mí, he venido a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Allí en el texto se está hablando de mí y yo he descubierto lo que tú me dices, y desde esa visión que adquiero de mí, a partir de lo que tú dices, yo construyo mi objetiva visión de mí mismo y por tanto construyo mi confianza en lo que yo soy por tu buena voluntad. Eso se llama autoestima saludable, ¿ya? Si no hay revelación, de hecho, si no hay fe, estamos perdidos, hermanos, porque estamos dependiendo de muchas otras cosas. Por eso la autoestima enferma se está originando en la visión anormal que nosotros tenemos de nosotros mismos. Yo no puedo amarme saludablemente si yo no me veo bien a mí mismo. Y no digo bien desde la objetividad simplemente humana, bien desde donde Dios me mira. Porque la visión objetiva que yo tengo al mirarme es la que tiene Dios.
Y si yo me veo con los ojos de Dios, soy objetivo, pero si yo descarto a Dios, tengo que agarrarme, tengo que pegarme de otras insinuaciones acerca de mí, que cuando voy a examinarlas de fondo, ninguna es consistente, pero tengo que prenderme de eso. Entonces, la autoestima enferma se origina en una visión anormal que nosotros tenemos de nosotros mismos, y eso es el resultado de permitir que otros evalúen lo nuestro y nos convenzan de un valor o una importancia que necesariamente nunca será objetiva si no viene del Dios que nos conoce desde siempre, porque Él fue el que presupuestó todo para la vida nuestra. Entonces, fíjense ustedes que la autoestima está enferma porque en cambio de escuchar a Dios, escucho a otros. Porque en cambio de creerle a Dios, le creo el cuento a otros. Alrededor mío hay mucha gente que de buena fe ve cosas buenas en mí sin conocerme. Hay otros que de mala fe ven cosas malas en mí para dañarme. Es decir, buscan plantear una visión negativa de mi propia vida para agredirme a través de eso. Y si yo dependo de eso, si yo genero una apreciación mía a partir de eso que recibo, carezco de toda objetividad y termino cimentando mi conocimiento de mí mismo, de la información de aquellos que menos saben de mí. Porque le termino creyendo a otro que no me conoce en lo mínimo, porque no me conoce al menos como yo me conozco, teniendo en cuenta que yo no me conozco suficientemente bien. Y si el mejor que se conoce en esta tierra soy yo me conozco, soy el que mejor me conozco a mí mismo, estoy perdido si dependo de eso. Por tanto, alejarme de la visión de Dios es exponerme a toda la mentira acerca de lo que yo soy. Y termino creyendo un cuento en relación con mi propia vida. Y eso, hermanos, es absolutamente inaceptable. Que la visión que yo tenga de la realidad mía sea un cuento. ¿Ya? Y termino yo creyendo elaboraciones, por ejemplo, lo que le decía Pablo a la iglesia, ¿no? Eso le decía a Timoteo, previniendo a la iglesia, que no estén creyendo ese cuento de las genealogías. Es que yo, por mis antepasados, el antepasado mío, que fue David, yo vengo de familia real. ¿Sí? ¿Usted es descendiente de David? Sí, claro que soy descendiente de David. Es que yo le puedo mostrar a usted toda la línea genealógica de donde yo vengo. Entonces Pablo dice, dejen de estar creyendo el cuento de genealogías. Todas las genealogías terminan siendo inventadas porque nadie hace la secuencia justa para llegar a lo que originalmente es, y cada quien establece su genealogía basada en lo que mejor puede establecerlo. Y eso termina siendo una condición fantasiosa y termina siendo una perspectiva vanidosa, engañosa y fraudulenta. ¿Para qué creen en esas cosas? Dice Pablo. ¿Ya? Esa visión de la persona que no se ve como se debe ver en Dios y sí se quiere ver como todo el mundo pretende mostrarlo, y cualquier cosita buena que dicen de él lo agarra y de eso
establece todo un criterio en relación con su propia vida. Y la persona no se da cuenta si lo que le están diciendo es simple cuento de adulación o simplemente la buena fe de la gente creyendo ver en él cosas especiales. Acá, entonces, viene ya una distorsión y esa distorsión enferma la autoestima. Y por eso me llama la atención el comentario que Jesús hace en el texto que leíamos al comienzo del culto. El texto de Juan en el capítulo 5. Juan, capítulo 5. Ese comentario que Jesús hace a partir del versículo 30 es interesante. Y Jesús nos deja ver en ese texto su total dependencia a los criterios de Dios, ya, para sustentar la visión de sí mismos. Se ve a él mismo en función de lo que Dios dice y no le presta mucha atención a lo que otros dicen, ya. Hermanos míos, él pondera justamente lo que él hace a partir de la obediencia en la que dispone su vida para cumplir la voluntad de Dios. Es decir, lo que él hace es bueno no porque él lo hace, sino porque está seguro haciendo la voluntad de Dios. Si lo que yo hago es lo que Dios me pide, eso está bueno. Y no es porque yo lo haga, sino porque es la voluntad de Dios. Y si Dios lo pide, él sabe que es lo mejor. Por tanto, en eso estoy garantizado. No tengo el riesgo de equivocarme si yo hago la voluntad de Dios. Yo me puedo equivocar si hago muchas cosas porque las creo buenas y las creo válidas y las creo interesantes y me considero genial porque descubrí algo que puedo hacer y es algo que antes ninguna otra persona lo hizo. Y cuando voy a ver el final, descubro que es todo vanidad, ¿ya? Todo es hueco, carece de contenido, ¿ya? Jesús no perdió el tiempo tratando de hacer cosas de acuerdo a su antojo, sino que siempre todo lo que hizo se ciñó a lo que Dios le pedía y por eso descansó humildemente en la garantía de que si es Dios que lo pide, debe ser lo mejor del mundo. Otros lo criticaron por lo que hacía, pero él dijo, no, es que yo estoy haciendo lo que me manda hacer el Padre. Y en eso estoy seguro, ¿ya? Mi seguridad no es mi inteligencia, mi seguridad no es mi habilidad para inventarme cosas. Mi seguridad es mi espíritu de obediencia. ¿Y por qué? Porque estoy convencido que lo que Dios quiere es lo que más conviene, es lo correcto. Por eso usted oye a Jesús en ese texto de Juan 5:30 en adelante, lo oye elaborando un juicio de valores y los criterios para su acción y dejando ver que proceden de las razones de Dios y por disciplina, él no está buscando complacerse a sí mismo. Eso dice el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Esos textos, cuando los leemos en Juan, los leemos mal. Los leemos mal. Nosotros leemos, es que Dios es el que hace las cosas en mí. Entonces, es que Dios está metido en él y lo mueve. Él es un muñequito que se mueve por el manejo de Dios. No, él tiene voluntad propia. Él está haciendo cosas que le nacen hacerlo, pero está tan disciplinado que todo lo que hace es lo que confirma Dios le manda hacer. Y entonces por eso él dice en el texto, no puedo yo hacer nada por mí mismo,
según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aleluya. Aleluya. Fíjese, ¿en dónde se fundamenta la autoestima de Jesús? No en lo que él cree que él es capaz, sino en lo que él cree que Dios es capaz de hacer a través de él. Y se estima valioso, ¿ya? Se estima con gran valor y se estima con una vida con mucho significado porque Dios se está expresando. Y Él se está esforzando en hacer lo que Dios quiere porque Él dice, para eso me ha creado Él. Y si yo me desvío de eso, me pierdo en una necedad. Por tanto, me someto a lo que Él pide. Por tanto, veo mi vida valiosa y veo mi existencia con mucho significado. Aleluya. Aleluya. Por favor, esto es enorme. Esto es enorme. Porque no es una autoestima en relación con cosas que yo pienso acerca de mí por mis expectativas personalísimas, egoístas. No. Es lo que yo pienso acerca de mí por lo que veo que está pasando en mí en función del propósito de Dios. Y así debe verse usted. Por allí comienza a sanar usted su visión de usted mismo. A través de ese texto, y vea usted el versículo 31 y 32, los criterios que usa Jesús para verse a sí mismo y para ver lo suyo, lo que Él hace, está dependiendo del testimonio que da Dios superando su propio parecer. Miren todo este trabajo que Jesús hace para Él no salirse de los linderos de lo que Dios deja ver. Por tanto, Jesús tiene un conocimiento ideal de sí porque se ha metido en la intimidad de la, digámoslo así, del conocimiento y la revelación que da Dios para verse Él expresado en la misma palabra de Dios, cumpliendo Él lo que Dios le pide. Dice el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Si yo digo yo soy esto y yo soy esto, y alguien me pregunta, ¿y por qué? Porque yo soy eso. ¿Y pero por qué? Porque yo me conozco. Solemos decir nosotros, ¿no? Yo me conozco. Claro, yo sé quién soy yo. ¿Ya? Yo soy capaz de esto. ¿Y por qué sabe eso? Porque yo sé quién soy. Jesús nunca habló eso. Jesús dijo, es que yo soy esto porque alguien ha dado testimonio de mí y yo creo que su testimonio es verdadero. Aleluya, aleluya. Vean ustedes que estamos viendo el soporte bíblico de la autoestima de Jesús. Jesús construyó una autoestima que fue una visión tan objetiva de sí que ningún concepto de él que pudo escuchar de todos los que le rodeaban y ninguna ocurrencia que pudo surgir de él opacó lo que él entendió en la revelación que Dios daba a través de su palabra. ¿Ya? Entonces, él usa criterios que tienen que ver con el testimonio que Dios da. ¿Qué dice Dios de mí? Oigan esto. ¿Qué dice Dios de mí? Dice tal cosa. Ah, eso soy yo. Porque es lo que dice Dios. ¿Y por qué usted cree eso? Usted no tiene presentimientos acerca de usted. Usted no tiene sentires acerca de usted. Porque hay gente que me dice a mí, pastor, es que yo siento de mí esto. Es que yo descubro porque
yo tengo este sentimiento acerca de lo que yo soy. Y yo le pregunto, ¿y de dónde viene eso? No, eso es de allá dentro de mí. Y dice, bueno, muy respetable, pero le pido el favor que no confíe tanto en eso. Más bien pregúntele a Dios, ¿qué dice Él de usted? Y construya una visión de usted por lo que Dios le muestra de la condición suya a través de su palabra. Y que usted se descubra enfermo o saludable en la claridad de la revelación de Dios y que usted se dé cuenta cuál es el presupuesto que Dios tiene para usted, no el que usted tiene ni el que ha elaborado el mundo, sino el que Dios tiene para usted, y muévase alrededor de eso y yo le aseguro que usted estará bien parado en la vida, bien afincado en la existencia alrededor de cosas que Dios ha determinado para la vida suya. ¿Ve? Entonces, él superó su propio parecer. Aún el testimonio de Juan el Bautista acerca de él se quedó corto a los ojos de Jesús. Por eso Jesús no lo vio definitivo, pues Jesús reconoce que él está afirmado en un testimonio mayor que el de Juan. Y Juan no era ningún pintado en la pared, estamos hablando de un profeta, del gran profeta, el último profeta del Antiguo Testamento. Y Juan dice cosas hermosas de Jesús. Juan da testimonio de Jesús y dice, ese hombre, mírenlo y síganlo, porque ese hombre vale la pena. Y Jesús dice, pues yo no me establezco en función del testimonio que da Juan, que es válido porque es un buen hombre, pero yo busco un testimonio más grande, porque hasta se puede equivocar Juan. Y por eso busco un testimonio mayor. Aleluya. Observen ustedes entonces que Jesús dice en el texto, a vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Es decir, ustedes sí le prestan atención a Juan. Bueno, Juan dio testimonio de la verdad. Sin embargo, para definir yo mi propia vida y establecerme con el criterio objetivo para mirarme a mí mismo, yo no me detengo en Juan, a pesar de la validez de Juan. Yo busco un testimonio más grande. Y el testimonio es el testimonio de mi Padre. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Y dice, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un buen tiempo en su luz. Está dando Jesús un buen testimonio de Juan. Y uno pudiera decir, pues los dos se pudieron poner de acuerdo para lanzarse piropos mutuos y conseguir, así lo hacen los políticos, ¿no? Los políticos se apoyan entre ellos, claro, después terminan peleando y entonces sacan los trapitos al sol, pero mientras están en campaña y están de acuerdo, el uno le lanza piropos al otro y se responden mutuamente y de esa forma van creando una imagen ante el público creciente. ¿Por qué? Porque es que fulano de tal dice esto de él y este otro dice del otro, y en esas condiciones, dependiendo de la opinión pública, ellos están creando una saludable opinión pública. Jesús dice, a mí no me importa eso, yo necesito la objetividad acerca de mí. Y dice, mas yo tengo, versículo 36, mayor testimonio que el de Juan. Gloria a Dios. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Sí? O sea que, por favor, entiendan que yo soy, y lo entiendo bien, lo que el Padre testifica de mí.
no simplemente lo que dice Juan a pesar de su veracidad y a pesar de su dignidad de él dando testimonio, pero mi testimonio tiene un origen más alto. Y aquí viene Jesús dejando ver el problema de la sociedad judía. ¿Ve? Y él deja ver que el problema de los judíos se reconoce como su ignorancia de Dios. No saben de Dios nada, por tanto, ¿cómo van a saber lo que Dios dice de alguien si no lo conocen? Si por otro lado, como muchas veces nos sucede a nosotros, pocas veces nos exponemos al conocimiento de la palabra. ¿Cómo puedo decir que Jesús habla bien de la forma de vivir de alguien si yo no conozco qué es lo que Dios dice de esa forma de vivir? Somos ignorantes de la palabra. Esa ignorancia de la palabra hace que nosotros nunca escuchemos a Dios decir nada, ni de los demás ni de nosotros. Por tanto, estamos construyendo una autoestima muy lejos de lo que Dios dice y de lo que Dios piensa, y con eso estamos construyendo nuestra autoestima basada en un cuento. El cuento cultural, el cuento social, el cuento familiar. Es tan peligroso eso de depender de lo que piensa la familia de uno y depender uno de esas elaboraciones. La familia termina por identificarnos de acuerdo a criterios que no se actualizan. Entonces, lo que comenzaron a pensar de nosotros por ciertas situaciones que vivimos en etapas tempranas de la vida, eso se perpetúa. Y se suele decir, los familiares suelen decir, es que él ahora se ve así, así, así. Pero nosotros lo conocemos a él porque nosotros conocemos su historia, conocen el pasado, pero no conocen el presente. Y a veces la familia termina por desestimular la vida de mucha gente por esos juicios de valores que hacen alrededor de prejuicios que se tienen por aconteceres pasados en una época donde no había conocimiento, en una época de torpeza, de superficialidad, o de pronto elaboraciones prevenidas a partir de sentimientos de los que nos juzgan, que son nuestros propios familiares y que nos han asociado con cosas que nada tienen que ver con la vida nuestra. Es peligrosísimo uno depender del juicio de la familia. Eso se lo digo y se lo digo en el nombre del Señor. Si usted se encierra en esas interpretaciones que usted da a su propia familia, usted está perdido. Porque o lo tiran por allá arriba y lo dejan ver como un ser extraordinario cuando usted, si objetivamente se ve, sabe que no es así. O lo tiran allá abajo y de la séptima paila del infierno no lo sacan porque usted está condenado por ellos a partir de sus prejuicios y sus elaboraciones. No, el juicio no es el de la familia, no es el de los amigos, no es el de las personas que nos han acompañado por años. Es el juicio que Dios hace, es el testimonio que da Dios acerca de nosotros. Pero si nosotros no nos comprometemos con el conocimiento de la palabra, escuchando a Dios, dedicados a escuchar a Dios, y todo el tiempo, dice Jesús, precisamente en esa idea del texto, dice Jesús, escudriñen las Escrituras, porque es que ustedes están juzgándome a mí por apreciaciones, pero ustedes no están escuchando el testimonio que da Dios acerca de mí. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en esas Escrituras está la vida eterna de ustedes. Y les aclaro, ellas son las que dan testimonio de mí. Porque el Padre a través de ellas da testimonio de mí. Conózcanme a través del testimonio que Dios da. Pero ustedes no están interesados en eso. Por eso dice a partir del versículo 37, la segunda parte del versículo, dice Jesús en el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y dice,
nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, la lógica. Dios es invisible y Dios no se comunica con nosotros literalmente, ¿ya? Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, métanse con el texto, conozcan revelación de Dios, conozcan razones de Dios y descubran lo que Dios dice de ustedes y descubran lo que Dios dice de los demás en la forma como Dios da criterios para que ustedes interpreten la vida de otros a partir de las elaboraciones reveladas. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ya? Si ustedes se alejan del texto, nada podrán entender de lo que Dios piensa. Y si no entienden nada de lo que Dios piensa, van a depender de cosas que no sirven. Jesús, entonces, deja ver que en la experiencia de ellos, los judíos tienen también otro inconveniente que se parece mucho a un inconveniente nuestro. Es que los judíos dependen mucho de lo que ellos escuchan en su propio medio, pero no lo confirman. Nunca confirman en la razón de Dios, porque se acostumbraron a depender solo de planteamientos humanos y no tienen, en las palabras de Pablo en Hechos, la nobleza de los hermanos de Berea, que cuando escucharon a Pablo predicar acerca de la revelación de Jesucristo, ellos lo escucharon, fueron muy respetuosos, pero cuando ellos llegaron a sus casas, ellos se dedicaron a investigar, a confirmar en la Escritura si lo que decía Pablo tenía que ver con lo que la Escritura decía. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no es que lo diga Pablo, no es que lo diga un gran orador, una persona muy inteligente. No, es si eso concuerda con lo que Dios dice, porque nos puede estar vendiendo un programa de interpretación de la vida humana muy distinto del que Dios presenta. Y por eso Pablo los identifica como muy nobles. ¿Qué quiere decir? De casta superior. ¿Qué interpretamos con eso? Gente que se enseñó a consultar con Dios las cosas que tenían que ver con lo que escuchaban, lo que se decía, lo que se les planteaba como argumento, porque para ellos toda la verdad estaba en Dios. Los judíos eran personas en absoluta dependencia de pareceres humanos que además de incapacitarlos para escuchar lo que Dios dice, les impedía escuchar e entender lo que Dios revelaba de la ministración, el servicio de su siervo. Entonces, esas personas estaban expuestas a criterios donde las razones de Dios no tenían espacios, porque eran muy superficiales, ¿ya? Es la idea que se plantea en el texto, en el versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Qué capacidad tienen ustedes de ubicarse en la claridad de Dios en relación con la vida de ustedes, si todo lo que hacen es estar buscando que alguien hable bien de ustedes,
tener una buena imagen delante de los demás, ¿ya? O que todo lo que están buscando es espacios para adular a alguien y de eso sacar provecho. Y en ese juego de intereses de ustedes no tienen oído para escuchar a Dios. Ustedes no tienen ni la más mínima capacidad para entender las cosas de donde Dios las muestra. Por eso terminan siendo engañados todo el tiempo. Por eso con ustedes juegan. Por eso a ustedes los cosifican. A ustedes los identifican con unos patrones en donde los meten en ideas que ustedes las creen. De las cosas más absurdas que yo veo en esta sociedad, que se llama sociedad desarrollada, sociedad culta, es el cuento de los signos del zodiaco y el hecho de pensar las personas que por sus fechas de nacimiento se puede decir cosas en relación con las estrellas de la situación de ellos en el presente y hacia el futuro. Hermano, es lo más ingenuo que puede haber. Y que haya gente que cree en eso porque lo creen. Si el negocio se da y el negocio es rentable, es porque hay una gran cantidad de gente que termina creyendo en esas cosas. Que uno sepa que haya presidentes de la República de países muy desarrollados que estén sostenidos porque detrás de ellos se encuentran esos intérpretes del destino a través de representaciones del modelo de vida o del modelo de personalidad que deben ser ellos por la fecha de su nacimiento o por ciertas situaciones donde los encasillan, y ellos aceptan todo eso demostrando que tienen una pobrísima visión de ellos mismos y son los que nos gobiernan. Que uno se dé cuenta que detrás de muchos presidentes de Colombia hubo brujas sosteniéndoles el cuento, ¿verdad? Inventándoles ideas, y gobernaban al país bajo los aparentes criterios de conocimiento actual, pero todo bajo el estímulo de las mentiras de personas que decían de ellos cosas que ellos creían porque no tenían cómo contrastarlas. Si conocieran la palabra de Dios, si hubieran escuchado a Dios hablar, si se hubieran dispuesto realmente hacia Dios, les aseguro que se hubieran reído de tanta ridiculez. Tanta ridiculez. ¿Ya? Yo me di cuenta que en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, donde Colombia presentó una selección muy buena, jugadores muy buenos, algunos de ellos no rindieron porque escucharon mensajes de personas que mostraban por el destino que les esperaba a ellos, evidenciado por esa manera de interpretar las posibilidades de ellos, que si ellos no se cuidaban, iban a terminar lesionados o dañados durante el Mundial, y por eso, cuidándose tanto, no jugaron tan bien como debían jugar, algunos de ellos. Uno dice, es el colmo, que en pleno siglo XXI, pleno siglo XX, XXI, nosotros estemos todavía tan afectados por esos condicionamientos de interpretaciones acerca de nosotros, donde las ideas son tan ridículas que creerlo significa que estamos llenos de temores, producto de nuestra ignorancia acerca de lo que somos. ¿Y todo por qué? Porque no hemos conocido palabra de Dios, porque no hemos escuchado a Dios hablar acerca de nosotros, porque no hemos escuchado a Dios decir acerca del destino de la vida humana, de las posibilidades de cada quien. Y por eso aparecen todas esas vergonzosas expresiones en una sociedad deformada, ¿ya? Esa sociedad que se sustenta con egos sobreestimados y del afán vanaglorioso de darse honra mutua para sentirse bien. Recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ustedes dependen
de las ínfulas que se dan y que se las estimulan otros, y no dependen de la objetividad de Dios, porque de eso no saben nada. Y sabe que me da dolor decir esto, porque no es un problema de la gente en el mundo, es un problema del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano se alejó de la palabra. ¿Cuánta palabra de Dios usted consume cada día? Si usted dedicara siquiera el 20% del tiempo que usted le dedica a su celular, el 20% de su tiempo diario, usted se lo dedicara a la palabra, le aseguro que usted tendría una extraordinaria formación bíblica y escucharía a Dios decir cosas que hasta ahora usted no las ha escuchado porque nunca se ha enfrentado al texto como debe ser. Y eso entristece mucho, hermanos míos, porque ¿de dónde va a salir su autoestima? ¿De dónde va a salir si no hay palabra de Dios en la vida suya? Digamos esto para ir redondeando la idea de hoy. La autoestima enferma, oigan lo que voy a decir, necesariamente produce una visión disminuida de la objetiva revelación que Dios da de lo que realmente nosotros somos. Es decir, si yo estoy enfermo, estoy viéndome por debajo de lo que Dios dice. Siempre, siempre, siempre. Jamás, si estoy enfermo, si yo tengo una autoestima enferma, el problema es que me veo por encima de lo que Dios dice. Eso no sucede así. Escuchen lo que estoy diciendo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. La más, digámoslo así, honrosa expresión de lo que es nuestra propia vida viene de Dios. Cualquier otra visión que yo tenga en relación con mi propia vida, proveniente de otro territorio, siempre me va a llevar a verme a mí mismo por debajo de la dignidad que Dios me da. Nunca por encima, nunca por encima. Y eso nunca lo olvide. Usted me podrá decir, no, yo sí me puedo ver mejor que Dios me ve. ¿Cómo se le ocurre? Yo puedo verme más grande que lo que Dios me ve. ¿Cómo se le ocurre? Porque es que la grandeza no significa, por ejemplo, que yo sea el más importante. Porque la importancia no indica grandeza. ¿Ve? Que usted se puede ver el más importante. Y cuando usted termina viendo el más importante, siempre convénzase que eso proviene de una visión disminuida que usted tiene. Para que usted tenga que crecerse como el más importante, ¿ya? Para que usted tenga que entrar en competencia con nosotros, es porque usted tiene una visión disminuida de usted. Siempre es así. ¿Ya? Esa idea, que es un principio espiritual, nosotros, además de no conocerlo, no le damos importancia. ¿Ya? Nadie puede verse tan valioso a sí mismo si no se ve como Dios lo ve. Si esa revelación objetiva de Dios no es la que tiene. Por tanto, al apreciarnos, nos vemos muy por debajo de lo que a vista propia se puede considerar estimable, respetable en el concepto del mundo importante y representativo. A vista propia, lo que yo veo en mí, cuando me veo al margen de lo que Dios dice, siempre voy a terminar viendo algo muy por debajo de lo que dignamente debo ver en mí. Y no puedo evitar que el complejo se forme. Eso yo no lo puedo evitar. Si me veo así, el complejo se va a formar. Me voy a complejar viéndome a mí mismo, porque siempre que me veo disminuido, tengo que buscar la forma de compararme. Escuchen lo que estoy diciendo.
Siempre que yo me veo disminuido, busco la manera de compararme. Busco la manera de competir para poder encontrar territorios para ponerme por encima de los otros y al menos por eso ya no sentirme bajo el poder de mi complejo. ¿Ve? Entonces, vean ustedes que es muy grave. Esto es lo que podríamos definir como una baja autoestima, ¿ya? Y se expresa en la vida como la condición de alguien acomplejado, que tiene siempre una de dos posibilidades. Fíjense ustedes, y esta es la idea que quiero con ella concluir el análisis que estoy haciendo hoy. Cuando yo me veo por debajo de lo que soy, yo tengo siempre una de dos posibilidades. Y dependiendo de eso, así me voy a comportar. Escuchen, dependiendo de eso, así me voy a comportar. ¿Ya? Yo puedo asumir mi vida como una condición dolorosa, sufriendo el poco valor que le veo, con pocas posibilidades para tener éxito, rodeado de cosas negativas, ¿ya? Esa manera que tenemos nosotros de sobrevalorar las cosas malas que nos pasan cuando tenemos una baja autoestima, ¿ya? Siempre que suceden cosas, si las cosas que suceden son buenas, no le damos tanta importancia porque consideramos que eso no debe tener mucho sentido. Yo a veces descubro que las personas dicen, qué grave que me haya acontecido esto bueno, porque yo sé que después de esto va a venir una cosa bien fea, bien mala. He escuchado a gente decir, hoy me he reído tanto que tengo miedo, porque después de todo esto que he gozado, yo sé que viene mañana una cosa terrible. Eso es una baja autoestima, una visión pobre de sus posibilidades. Entonces vean que esa persona puede terminar reducida a eso y a seguir viviendo bajo ese efecto. Y en su necesaria forma de compararse con los demás, se va a ver frecuentemente por debajo de la mayoría. Esa es una decisión que toma la persona y vive así. Y nosotros los tenemos. Por eso estamos predicando todo esto. Porque queremos que Dios los sane, porque queremos que Dios los saque de esa condición, porque uno los ve todo el tiempo viviendo bajo su complejo. ¿Ve? Y uno pudiera decir, viéndolos y conociéndolos, pero qué bobada, ¿por qué se ve así? Pues porque no se ve de otra forma, y no se ve de otra forma porque no conoce lo que Dios dice, porque no conoce lo que Dios ha elaborado acerca de su vida. Porque no tiene cómo recibir revelación, porque no se expone a la verdad de Dios. Pero está acomplejado y los tenemos acomplejados en la iglesia, ¿ya? Y los tenemos en la familia muy acomplejados, muy dañados, muy pensando en cosas tristes. Es que en esta casa a mí no me quieren y puede ser que no lo quieran, pero si lo elabora de esa forma como una condición tan desgraciada y no ve lo que Dios lo ama y no ve lo que otros sí lo aman y se dedica a menospreciarse a sí mismo porque la mamá no lo aprecia, porque la mamá no lo quiere, porque el papá lo rechaza, porque la abuela, porque el abuelo no lo toma en cuenta, porque el resto de familia como que lo tiene estigmatizado. Entonces, él, por ese sentir de unos cuantos, termina viviendo bajo el efecto de un terrible complejo y a veces llega hasta extremos como diciendo, ¿y yo para qué vivo? Imagínense ustedes, por lo que dicen otros, ella llega a decir, ¿yo para qué vivo? Si a mí nadie me quiere, son 2 o 3 que no lo quieren, o 2 o 3 que no saben apreciarlo. Y por eso 2 o 3 dice, a mí nadie me quiere. ¿Eso es justo? No, no es justo, pero usted dice, ¿y por qué lo hace? Porque no tiene otra forma de verse. No tiene otra manera de verse, no tiene con qué contrastar. Cuando hay una riqueza
de razones que dicen lo contrario. Y que si él las pudiera ver, si ella las pudiera ver, diría, soy la persona más afortunada de esta vida. Yo sé que fulano de tal conmigo nada, pero ¿y qué? Es que esas personas no son todo. Estoy rodeado de cosas muy buenas porque Dios me ama, porque mi iglesia me ama, porque tengo personas cercanas que me aprecian realmente y lo puede ver. ¿Ve? Pero si estoy bajo ese efecto, estoy viviendo en mi condición de baja autoestima, en mi condición de persona acomplejada. Pero yo también puedo tomar otra medida. La persona que vive eso en su baja autoestima puede tomar otra medida. Mediante un esfuerzo psicológico inconsciente, elabora una forma de pensar que lo lleva a verse como superior a los otros y su vida y todo lo que hace como más importante que lo de los demás, en la forma de una especie de compensación frente a su percepción deficitaria. Porque como se ve tan bajito, entonces hace el esfuerzo psicológico y es inconsciente, y es como si el que se ve bajito se pusiera zancos para poder verse más alto. Y usa pantalones bien largos para que no se vean los zancos y digan, usted es alto. ¿verdad? A veces a las hermanas en la iglesia les digo yo cuando llegan en ocasiones usando tan tremendos tacones, digo yo mirándolas así, digo yo, uy hermana, usted ha crecido mucho, gloria a Dios, usted ha crecido mucho. La hermana que es consciente dice, pastor, son mis zapatillas. Bueno, eso es un estado de conciencia. La otra, que no es tan consciente, siente que camina sobre las nubes porque se le dijo que creció. De un culpo al otro creció como unos 10 centímetros. Entonces, esa visión, hermanos míos, está indicando la pobreza de la percepción. Ahora, no quiero que entiendan que no estoy diciendo que porque usan zapatillas es porque tienen complejos. Eso no es así. Las zapatillas son una forma de vestir bonita, una forma de presentación bonita, y si las sabe usar, me encanta que las use. De modo que eso, por favor, estoy colocando un ejemplo de situaciones muy particulares que no tienen que ver literalmente con usar las zapatillas, para que no vayan a hacer interpretaciones equivocadas. Pero a lo que quiero llegar es a esa a que la persona, por diferentes caminos o en actitudes frente a la vida distorsionadas, pero inconscientes, termina sobreestimándose. Y esa sobreestimación no procede de eso de verse realmente más grande que los otros, sino que es una subestimación que se compensa. ¿Ve? Recuerda lo que decía hace rato. Nadie se ve más grande. Oiga, nadie se ve más grande a sí mismo que lo que puede ver de sí mismo si se interpreta a partir de la revelación de Dios. O sea que siempre que usted se ve bajo otro criterio, se va a ver más disminuido, se va a ver con una baja autoestima, y puede hacer usted el esfuerzo compensatorio de una sobreestimación, y entonces van apareciendo los males de la sobreestimación. Se manifiesta como amor propio, se manifiesta como vanagloria, que hemos trabajado en reuniones anteriores, envanecimiento, que es lo mismo, orgullo, altivez, soberbia, y la expresión patológica peligrosamente primitiva llamada narcisismo, a la que le vamos a dedicar un tiempo especial. ¿Por qué? Porque todo eso son sobrecompensaciones. Son compensaciones en una sobreestimación tratando de superar un complejo, una visión baja de sí mismo. Y es tan enfermo lo uno como lo otro. De hecho,
este tipo de compensaciones producen desgaste gravísimo de la capacidad de la propia persona, de modo que consume mucha de su energía alrededor de ese esfuerzo de mostrarse de una determinada manera para poder verse grande, importante, representativo dentro de su sociedad, dentro de su familia, dentro de su vida laboral o cosas así por el estilo. Eso es realmente lo que sucede, ¿ya? O tenemos una estima saludable de nosotros mismos por la revelación de Dios, o por ausencia de conocimiento de la revelación de Dios, tenemos una pobre visión de nosotros que a veces se expresa en complejo o a veces se expresa con una sobreestimación que no es más que una compensación. Y que Dios nos ayude, porque podemos estar en todo eso y en todo eso estamos enfermos. En todo eso estamos enfermos y vamos a mirar en qué consiste la enfermedad nuestra. De hecho, ya hemos analizado algunos de estos aspectos y ustedes están dando cuenta que eso es muy anormal. Eso es muy anormal cuando pudiéramos vernos mejor y pudiéramos ser saludables, no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, sino pensar de nosotros con cordura. ¿Pero qué? Conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada quien. Conforme a la claridad que de Dios tenga cada quien, conforme a eso construya su visión de sí mismo. ¡Gloria a Dios! Espero que esto haya quedado claro. Y espero que ustedes estén entendiendo el origen de toda esta terrible enfermedad, porque es una enfermedad terrible, dañina, destructiva. Eso acaba con muchas cosas y seguiremos descubriendo esas expresiones de la enfermedad, porque Dios nos tiene que tratar y nos está tratando, gloria a Dios. Yo he visto a mucha gente entrar en conciencia y los estoy viendo levantar cabeza, porque se estaban juzgando terribles y hoy se están viendo en Dios. De hecho, los ha llevado al arrepentimiento y los ha llevado a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque no es la idea de que Dios piensa de mí muy bonito, pero yo vivo mal, porque entonces no le estoy creyendo a Dios el argumento. Eso de que yo vivo a espaldas de la revelación bíblica, pero cuando me veo a mí mismo, yo digo, es que Dios piensa de mi belleza, Dios piensa de mí válidamente en función de que yo me someta a su voluntad como lo hizo Jesús. Espero que quede claro. Pónganse de pie, hermanos míos, vamos a orar. Vamos a orar. Esto es de enorme valor espiritual, de enorme valor relacional, de enorme valor social. Esto es de enorme valor existencial. Muchas crisis existenciales surgen de todo esto. Muchas depresiones vienen de todo esto. Muchas tendencias suicidas vienen de todo esto. Y muchos pleitos y conflictos relacionales surgen de todo esto. Y Dios nos quiere sanar. Y espero que usted se disponga y se vuelva una persona honesta con usted misma, usted mismo, y comience a dejarse guiar por lo que Dios dice, ¿ya? Lo que el rollo del libro está diciendo de usted, y maravillas sucederán. Padre eterno, gracias por esta palabra que nos has dado hoy. Gracias por la manera como nos has hablado, como has tratado con la iglesia, como nos has dejado entender todas estas cosas en función del presupuesto espiritual con el cual nos estás trabajando. En el nombre de Jesucristo, entonces, declaro a mi iglesia victoriosa, Señor, en medio de toda esta claridad que nos lleva a entender el origen de nuestros complejos, el origen de nuestra baja autoestima y ese origen de nuestro esfuerzo compensatorio inconsciente que nos lleva a construir una sobreestimación de nosotros, carente totalmente de objetividad, carente de validez. Pero tú tienes la forma de sanarnos, lo estás haciendo. Tu palabra nos está sanando. Regresa a tu pueblo al contenido de tu palabra.
Lleva a tu pueblo a indagar en la Escritura con la sinceridad y la disposición de corazón de encontrar el secreto que los relaciona con su propia vida. Ayuda a mis hermanos a que no consulten más, Señor, el horóscopo y que consulten tu palabra y que descubran en tu revelación todo lo que tú has dicho de ellos y todo lo que quieres tú que ellos conozcan de ellos mismos en función de tus planes y tus propósitos. Hay verdad salvadora en esto, hay verdad liberadora en todo esto, y por eso declaro a mi pueblo victorioso en su disposición de regresar a tu verdad y de sustentarse en función de lo que tú dices. En el nombre de Jesucristo el Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Amén, amén, amén. Hermanos míos, que Dios los bendiga a todos. Ya saben que estamos en una pelea. Estos programas de salud mental son pelea. Ya, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo en terapia espiritual en este tiempo de salud mental. Que Dios nos ayude. Dios los bendiga. Salúdense unos a otros. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y es
eres Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.